Gracias, Carmen. Y antes de nada, disculpas porque ese momento apasionante que vive mi empresa me ha tenido atrapada hasta ahora. Momento tan apasionante como en los últimos 59 años. Por otra parte, no es ninguna novedad, o sea que estoy en perfectas condiciones para hablar de violencia de género. Yo viví muy de cerca y en primera fila, por razones que luego explicaré, la transformación de la violencia de género como de suceso a fenómeno social. No porque antes no hubiera quien se ocupara del tema, básicamente mujeres. En el Congreso hay iniciativas desde los años 80, primeros 80, pero sí en los medios de comunicación la violencia de género no existía como tal. Eran sucesos condenados a las páginas de sucesos de los periódicos, a los programas de sucesos de la televisión. Y en los años 90, en los primeros 90, con la aparición de las televisiones privadas, cuando empiezan a proliferar los programas de testimonio, las mujeres encuentran una ranura donde contar su tragedia, su drama, y se llenan los programas de testimonio de mujeres que cuentan pues, la tortura de la violencia en casa, la que lo puede contar. Yo estaba en un programa de sucesos entonces, y vimos claro, era un programa básicamente dirigido por mujeres, era un programa de aluvión en el que estábamos mujeres muy distintas por distintas razones, pero vimos claro muy pronto que aquello no era una suma de casualidades, ni una suma, ni una coincidencia fatal de casos aislados, sino que allí había algo detrás que no tenía que ver con los accidentes ni con los otros sucesos de la España negra que contábamos cada día. Eso nosotros lo teníamos claro, hacíamos lo que podíamos, pero en general en los medios, y como muy bien ha contado Iñaki, yo no voy a ser capaz de contar mejor, ni entonces ni ahora, formaba parte de su agenda ni de su preocupación, pero entonces mucho menos, porque ni siquiera existía la expresión. Pero, y yo siento ser recurrente y volver a contar el caso de Ana Orantes, es que lo vivía así. Eso cambió radicalmente el 17 de diciembre del 97, cuando matan a Ana Orantes en su casa de Granada. Cuando la sientan en aquella silla su marido, su exmarido, la ata, la rocía de gasolina, le prende fuego, en la casa que por orden de un juez comparte con su maltratador después del divorcio. Eso cambia radicalmente, porque el caso era de libro porque había aguantado 40 años de malos tratos, sin llamarle así malos tratos. Era de libro porque se había separado muy tarde y él vivió su separación como una agresión, como si alguien de su propiedad osara discutirle su autoridad. Era de libro porque había ido a la televisión 15 días antes a contar su tragedia, a la nueva plaza pública que es la tele, y era facilísimo echarle la culpa a la tele en primera instancia. Fue un revulsivo, lo recordamos todo, una enorme conmoción, y cuando se apagó el foco sobre el debate de la tele, que fue el que nos entretuvo primero, quedó claro que había muchas otras Ana Orantes que no habían ido a la tele en los últimos años y que morían a mano de sus parejas o exparejas y que seguían muriendo. Y entonces aquello centró el tema, cambió, yo lo viví así, la percepción social, los agentes sociales, los políticos se sintieron en la obligación de intervenir. Fue entonces cuando Álvarez Cascos dijo que era un caso aislado, pero en general la reacción del resto del gobierno, del resto de los agentes sociales, fue de sentirse, en fin, aludidos por lo que estaba pasando y obligados a tomar medidas. También los medios de comunicación, que nos llamamos a la reflexión sobre cómo tratábamos aquel tema. Pero a la vez, los programadores encontraron un filón. Encontraron un filón porque aquello daba audiencia y las televisiones se llenaron de mujeres contando su tragedia, las famosas contaban su experiencia, y en fin, con esta capacidad para lo decisivo que tiene este país, se nos fue de las manos hasta que suenan las alarmas y empiezan a redactarse manuales y códigos de comportamiento. Y ahí hay que agradecer la labor inestimable y no reconocida que han hecho las organizaciones de mujeres, porque hasta ese momento la única fuente que teníamos, incluso quienes queríamos ver detrás de cada muerte de mujer algo más que un suceso, la fuente a la que acudíamos era la Guardia Civil o la policía, donde tampoco había formación en este tema y donde te despachaban el asunto con el titular ya puesto en la hoja de prensa, crimen pasional. Mató a su mujer, un crimen pasional, en cualquier caso. Las organizaciones de mujeres hicieron ahí una tarea muy importante de convertirse, ya estaban, pero las descubrimos entonces, como de convertirse en interlocutoras, en quienes nos daban contexto, información y formación a los periodistas para abordar ese tema. Sí, comenzaron a redactar manuales, códigos, todos no, han llegado a todas las redacciones. Lo que no es seguro es que se haya leído en todos los casos, y yo sí creo que los medios ahí cumplimos un papel de poner el foco sobre la situación y de contribuir a lo que también he vivido yo en primera fila, a que dejáramos de considerar un asunto privado lo que era una tragedia y es una tragedia pública, ¿no? De esa cantidad de testimonios que llegaban a una redacción diciendo, bueno, pues era un señor encantador, buenos días, buenas tardes, pero de puertas para adentro, eso ha desaparecido.
De repente la gente es consciente de que lo que pasa de puertas para adentro puede ser un problema que alude a la responsabilidad de todos. Y podía extenderme en muchos otros detalles, es decir, la televisión pública ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de dar contexto, por cuidar el lenguaje, por no utilizar los atenuantes, por corregir los textos hasta la extenuación, porque todavía hace una semana me llegaba a mí un texto diciendo la mató porque estaba borracho, en fin, por quitar ese tipo de detalles que exculpan al agresor. Pero yo creo que toca, y ya es tarde, hablar de futuro, ¿no? ¿En qué momento estamos ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora cuando ya hay una ley integral de la que ha hablado Iñaki ampliamente, que creó tanta expectación que muchos dijimos, va a haber frustración con esto, porque nos vamos a creer que la ley acaba con la violencia de género? Efectivamente, claro que generó frustración. Al año siguiente había el mismo número terrible y trágico de mujeres muertas, porque la ley es un instrumento poderosísimo, pero el problema no es que no haya leyes, el problema es que hay agresores. ¿En qué momento estamos ahora y qué se supone que tenemos que hacer los medios de comunicación? Los que creemos en la responsabilidad social de los medios de comunicación, los que no pretendemos que todos estén muy preocupados por el tema, pero sí tratarlo bien y colaborar a la hora de informar en acabar con esto. Porque es verdad que se produce cierta fatiga, está la ley, está el instrumento, está la conciencia social, ya le hemos puesto foco al tema. ¿Y ahora qué? ¿Contamos cada caso? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿Cómo lo contamos? A mi juicio hay que dar un salto, pero no lo tenemos que dar los medios. Los medios contaremos el salto que tenéis que dar los políticos, que tiene que dar la sociedad. Está muy bien tomar medidas como reformar el Código Penal para que los agresores no puedan usar el atenuante del alcohol o de las drogas. Está muy bien ponerle tiritas a la hemorragia, pero yo creo que el salto que hay que dar ahora es poner en relación la violencia de género con la igualdad y la desigualdad. Cuando hablamos de contexto hasta este momento, hablamos del contexto de cada caso, de las tragedias que hay dentro de los matrimonios, de la falta de... Pero en realidad es un problema de igualdad y de desigualdad, es un problema que tiene que ver con el reparto del poder político y económico, y en ese contexto no ponemos la violencia de género. Yo creo que eso es imprescindible ya a partir de ahora, relacionar eso con la enfermedad real, es decir, este es el síntoma y vamos a por la enfermedad. Porque mientras, en fin, hacemos grandes declaraciones de principio y contamos con mucho cuidado los casos de violencia de género, en los periódicos sigue habiendo publicidad de pornografía y tráfico de personas, en la televisión siguen cosificando a las mujeres en la imagen que se transmite en los programas de entretenimiento y de información. Y o engarzamos la violencia como un síntoma de la desigualdad y del reparto de poder político y económico, o iremos poniendo tiritas imprescindibles, que las sigan poniendo los políticos y que nosotros lo contemos, pero yo creo que en el momento en el que estamos es en el de atacar de verdad la enfermedad, porque hay veces que te sientes muy impotente, ¿no? Y dices, y otro caso, ¿y cómo no lo cuento? O sea, solo le faltaba a la que se muere el doble silencio de morirse y que no lo contemos, pero tienes siempre la duda de si sirve, ¿no? De si sirve para algo. Así que yo, en fin, por ir resumiendo, creo que falta, una cosa se me ha olvidado muy importante, formación. Ojalá todo el mundo fuera feminista, pero me da igual, con tal de que sepan cómo tratar el tema de la violencia de género. O sea, yo creo que falta formación en los medios en general, así como tenemos especialistas en terrorismo, tenemos especialistas... No tenemos especialistas, ni siquiera en la televisión pública, estamos en ese camino de formar un equipo de gente que sepa cómo